Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Así es, muchas gracias, compañeros televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Y esta vez estamos ubicados aquí en el sector del municipio de Pimienta, en el departamento de Cortés. Estamos bajo el puente que divide Pimienta con Potreríos, el puente viejo, como se conoce aquí en este sector. Y como ustedes pueden observar en este momento cómo se ve la cantidad de agua que hay en el río Ulúa en este momento, porque el caudal ha incrementado. La última lectura que se ha hecho por parte de los comités de emergencia municipales es de 5.52 metros el caudal por las lluvias que se están registrando en las últimas horas. Y esto es en el sector de Chinda también, allá en el departamento de Santa Bárbara. Ya se han alertado todos los comités de emergencia ante este incremento al caudal del río. Entre medio de los dos puentes, tanto el puente nuevo como el viejo, hay que recordar que fue arrastrado el puente ferroviario aquí en este sector, y solo hay unas partes ahí que todavía continúan en las aguas del río Ulúa, aquí en el sector de Pimienta Cortés. Y en este momento aquí en la zona norte del país se ha venido una leve lluvia y se espera que hayan algunas acumulaciones por las precipitaciones de agua, y esto podría hacer que se incremente más el caudal del río Ulúa aquí en este sector de San Pedro Sula. El monitoreo del río Chamelecón se mantiene todavía en su caudal normal según las mediciones que se han hecho por parte de los comités de emergencia en este sector de la zona norte. Con esta imagen del río Ulúa, exactamente en el municipio de Pimienta, en el departamento de Cortés, donde se ha incrementado a 5.52 metros el caudal del río, vamos a ir con nuestro compañero Jason Maldonado, que también se encuentra en otra parte donde se aprecia el nivel que ha incrementado también de los caudales de los ríos. Jason, buenas noches. Muchas gracias a nuestro compañero Ronnie Ortiz desde Pimienta Cortés. Buenas noches, Ronnie. Aquí en San Pedro Sula esta tarde se ha registrado la lamentable muerte de un abogado penalista. Esto en la cuarta calle, cuarta avenida del barrio Guamilito, donde un sicario, quien lo interceptó cuando el abogado iba con destino hacia una pulpería, y al regresar hacia su bufete jurídico fue interceptado y le disparó en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido. Y el abogado, en búsqueda de un refugio o de atención por parte de los pobladores de este mismo sector, se ingresó a un restaurante donde minutos más tarde falleció. Cabe destacar que según los mismos testigos, el sicario le dio persecución hasta donde él iba gravemente herido y le seguía disparando, por lo cual ya se ha identificado la víctima. Preliminarmente es Eduardo Enrique Castellanos Ordóñez, un abogado penalista quien tenía su bufete en el barrio Guamilito en San Pedro Sula. Ya las autoridades de medicina forense han realizado el levantamiento cadavérico correspondiente, pero hasta esta hora de la noche todavía no hay personas detenidas referente a este nuevo crimen, donde un abogado ha sido acribillado a balazos en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. A continuación, seguimos con más información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles desde la ciudad de Zihuatepeque. Por cierto, toda la tarde ha llovido fuertemente aquí en la ciudad de Zihuatepeque, y los bomberos de esta ciudad se mantienen en constante monitoreo de los diferentes ríos que atraviesan esta ciudad de Zihuatepeque, esperando que no ocurran mayores consecuencias. Este día, en la ciudad de Zihuatepeque, se hizo pues presente el presidente de la República, la entrega de unos pocos acá, de un lanzamiento prácticamente, pero lo hemos abordado y nos ha dicho que la vacuna Pfizer llega el primer lote el día de mañana, según lo asevera el presidente de la República, de la cual solamente son 1.059.000 vacunas. Escuchémoslo a continuación. Que en las próximas horas del día de mañana ya aterriza en el país
el primer lote de vacunas Pfizer compradas con dinero del pueblo hondureño y luego vienen los siguientes lotes. Pero por favor no nos descuidemos, tenemos que seguirnos cuidando hasta que vacunemos al último de los hondureños que de acuerdo a los médicos tengamos que vacunar. Hasta ahí lo que nos ha manifestado el presidente de la República. Con esta información vamos hasta el sur del país con Javier Palma. Buenas noches. Buenas noches, Omar, y a todos los televidentes, pues desde la zona sur les saludamos. Vamos de inmediato pues a nuestras informaciones, y es que el abogado Ricardo Galo Marenco, pues él es ex magistrado del Tribunal Superior de Cuentas y como profesional del derecho pues ha dado a conocer históricamente que las sedes no pueden estar comprometidas. Ante todo pues hay que velar por ellas porque está blindada por un acuerdo internacional o tratados internacionales que están sobre la misma Constitución. Esto es lo que ha manifestado. Existen fundamentos jurídicos, como el tratado suscrito por Honduras en el siglo XIX, 1858, en donde Honduras suscribió ese convenio internacional con la corona británica, donde nuestro país se comprometía a no ceder ninguna parte del territorio de nación extranjera. Esto es Islas de la Bahía y la zona de la Mosquitia. Desde entonces viene esa protección para Honduras, ese convenio y los tratados internacionales que están sobre las leyes especiales de un país. Ha manifestado de que la situación puede ser sin precedentes con las manifestaciones y que podría tener consecuencias fatales si no se llega a rectificar, aunque se ha manifestado que la única manera es salir a las calles a protestar. Bien, con este reporte pues vamos a ir a un corte comercial y luego retornamos con más noticias aquí en Hoy Mismo. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Muchas gracias. Un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con el productor de café del municipio de Atima, Santa Bárbara, Roger Alcántara, quien nos ha manifestado que habrá buena producción de ese grano aromático este año 2021. Lo escuchamos aquí en Noticieros Hoy Mismo. Esperando que ha habido un buen tiempo, ha habido un buen clima y por otra parte pues se está haciendo un trabajo de impacto con el bono de solidaridad productivo a través de la presidencia y con problemas también siempre, con muchos desafíos, y la caficultura tiene muchos desafíos y retos, el tema por ejemplo de la mano de obra, en la cual tenemos que el sector productor ir tomando estrategias de mecanización inclusive para poder o reducción y la parte de la productividad. Creo que en ese sentido estamos con ese optimismo. Sí, también ha habido un impacto que ha sido que los precios de dos bases de los fertilizantes, que es el nitrógeno y el fósforo, que a nivel mundial hubo una escasez y eso, los precios de los fertilizantes subieron un precio y eso ha tenido un impacto también en el sector productor de café. Este productor de café del municipio de Atima, Santa Bárbara, también nos ha manifestado que tienen una pequeña preocupación, ya que no se encuentra mano de obra. Desde el departamento de Santa Bárbara, en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga o actualiza Atlántida Móvil para que realices tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Sección de salud es presentada por Sucrol Tabletas, que ayuda a mejorar su atención. Sucrol Tabletas. Buenas tardes al pueblo hondureño. En alerta roja se encuentra el municipio de Damlí ante el incremento de los casos de COVID-19. La sala está reportando 93 pacientes hospitalizados, divididos en triaje, en salas de estabilización, por lo cual se estaría tomando la decisión de cerrar el municipio por 15 días para poderle dar tregua al hospital médico
y también enfermeras en la sala. Escuchemos a la vicealcaldesa Irma Cuadra. Buenas tardes, sí, es preocupante la situación. Hoy hemos recibido de parte del doctor Quintero un comunicado donde nos habla de la ocupación que tenemos ya en lo que es el Hospital Gabriel Alvarado. Tenemos 70 ingresados. Tenemos en la Universidad Pedagógica 16 y tenemos otros ingresados aquí en lo que es el centro de triaje de la Escuela Pedro Nufio. Es preocupante la situación porque definitivamente ya no hay espacio para poder ingresar más pacientes y sin embargo hay más personas llamando desde sus casas buscando un espacio que no lo están encontrando aquí en Danlí y tampoco lo pueden encontrar en los hospitales de la capital porque también están abarrotados. Se han tomado medidas, Justicia Municipal, la Policía Nacional, se han hecho comunicados, la Cámara de Comercio nos ha apoyado mandando unos comunicados a todos sus agremiados donde se les solicita volver a todos esos protocolos de bioseguridad, a exigir la mascarilla, a la toma de temperaturas, pero sin embargo vemos indiferencia por parte de la población. Hasta la fecha se reportan ya 130 muertes por COVID-19 y desgraciadamente la población ha bajado la guardia, por lo cual no cumplen los protocolos de bioseguridad. Continuamos ahora con más información a través de su noticiero Hoy Mismo, edición estelar. La sección de salud fue presentada por Sucrol Tabletas, que ayuda a mejorar su atención. Sucrol Tabletas. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. 7 municipios de diversos departamentos recibieron hoy la donación salvadoreña de 7,000 dosis de AstraZeneca para completar el esquema de vacunación. Ante colapso de triajes en la capital, autoridades anuncian que aumentarán camas en el Hospital San Felipe y en algunos triajes. Epidemiólogos de SINAGER sugieren replantear la estrategia general para enfrentar la pandemia. Se agudiza drama del personal de triaje en La Ceiba porque no le pagan, hasta el grado que a una enfermera mañana le quitarán su casa. Que no me quiten la casa, es lo único que le pido. Son 40,000 lempiras que yo tengo que depositar mañana, si no la casa la pierdo definitivamente. 3,000 millones de dólares se perdieron en 2020 por la corrupción en Honduras, según Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte. Cada año, como se sabe, la corrupción cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, o sea, 3,000 millones de dólares en el 2020. Copeco declara alerta amarilla por 48 horas para los municipios del Valle de Sula y alerta verde para Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz. Congreso Nacional no admitió la solicitud de juicio político a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que otorgaron la jurisdicción especial a la sede. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Decepciona a Estados Unidos que Honduras no haya renovado el convenio con la MASI. 3,000 millones de dólares se perdieron en 2020 por la corrupción. Y además, que un resultado incierto en las elecciones generales del 28 de noviembre sería devastador para Honduras y para su economía. Esas 3 contundentes declaraciones las dio hoy el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga. Estos son los detalles. Por ello, Estados Unidos busca trabajar de cerca con Honduras para promover desarrollo, afirmó el diplomático, quien disertó de forma virtual en el Encuentro Nacional Empresarial ENAE 2021. Esas condiciones que buscamos promover incluyen el crecimiento económico que alcance a todos en la sociedad, gobiernos que respondan a las necesidades públicas y que enfrenten a la corrupción y a la impunidad, respeto a los derechos humanos, derechos laborales y libertades de prensa, reducción en crimen, mejores condiciones de seguridad en general y acceso a la justicia.
y una disminución a los índices de violencia doméstica, especialmente contra mujeres y niños. Sabemos que no podemos cambiar estos factores de noche a la mañana y sabemos que los cambios tienen que ser liderados por los hondureños y no por los países cooperantes. Es por eso que deseamos trabajar cercanamente con aquellos que tienen la voluntad política y la capacidad para promover un cambio positivo en Honduras y a través de Centroamérica. Y en este ámbito vemos al sector privado como una parte vital de este esfuerzo. Instó al sector privado hondureño a ser un actor clave a pesar de los desafíos provocados por la corrupción. Reconocemos que los desafíos que enfrenta Honduras hoy tal vez más que nunca son retos importantes y duros. La actual pandemia y la lenta recuperación de los huracanes son ya bastante con que lidiar, pero Honduras también sufre de problemas estructurales de largo plazo, como ser procesos de contratación opacos y a veces respuestas débiles hacia actos de corrupción. Es por esto que la administración Biden ha insistido en fortalecer la gobernanza en Centroamérica, porque la falta de transparencia y la tolerancia a la impunidad matan a las oportunidades en cualquier país. No es solamente una cuestión de valores. Cada año, como se sabe, la corrupción cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, o sea, $3,000 millones en el 2020, en productividad perdida. Esta pérdida es especialmente dolorosa cuando pensamos en el beneficio potencial que una inversión de 2 o 3 mil millones de dólares tendría para el pueblo de Honduras y la infraestructura, o en el sistema de salud pública, por ejemplo. La corrupción también desvía fondos públicos e impone una carga pesada sobre cómo hacer negocios, constriñendo el crecimiento económico y la estabilidad. Reclamó por los desaciertos políticos en la lucha anticorrupción en Honduras. No es un secreto que fue una decepción para Estados Unidos que Honduras no haya renovado el mandato de la misión de la OEA para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, el MAXI, en enero del 2020. El sector privado mejoraría sus propias condiciones si instan a sus representantes de gobierno a que se comprometan a un mecanismo similar en un futuro cercano. Honduras puede hacer más para combatir la corrupción. Hay un nuevo código penal que reduce las penas para los delitos de corrupción. Esto hace muy difícil que los inversionistas y los que están estimulando la inversión tomen en serio las afirmaciones en el sentido de que Honduras es un destino seguro para su dinero. Lo que es más importante es que socava la confianza de los ciudadanos hondureños en que sus representantes se encuentren trabajando en el mejor interés de ellos. Plasmó la necesidad de cambios para mejorar el clima de negocios que pasan por el fortalecimiento de la democracia. Obviamente, un elemento fundamental para el éxito de cualquier país de las Américas es un claro compromiso con la democracia. No solamente con las formas, sino que también con la cultura democrática. Felicitamos a todos los que han trabajado para apoyar unas elecciones libres y justas a través de los debates presidenciales. Su labor para crear un ambiente en el que un electorado informado pueda participar en una elección transparente este año es muy apreciado por los Estados Unidos y la comunidad internacional. Hablando de elecciones, quisiera alentar a las autoridades hondureñas para que extiendan invitaciones a observadores electorales creíbles, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, tan pronto como sea posible. La transparencia en el proceso electoral que los monitores pueden ayudar a asegurar puede reducir el riesgo de violencia o una repetición de la situación de 2017. Un resultado incierto este año sería devastador para la economía de Honduras. Zúñiga afirmó que la crisis política que vive Nicaragua es un ejemplo de cuando la buena gobernanza no es una prioridad. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. El Consejo Hondureño de la empresa privada COED presentó hoy una propuesta a los candidatos presidenciales, una propuesta para el desarrollo del país, con la participación de todos. Esto ocurrió hoy en el marco del Encuentro Nacional Empresarial 2021 que se desarrolló aquí en la capital. El presidente de COEP remarcó los efectos de la pandemia y los ciclones Eta y Iota en la economía del país en 2020. Más del 80% de las empresas han sufrido una fuerte caída en sus ingresos, que ha significado la pérdida de más de 500,000 de puestos de trabajo, lo cual ha contribuido
al incremento de la pobreza, sumiendo a 700.000 hondureños más bajo el umbral de la pobreza. Señaló que esa situación no es solo culpa de la naturaleza. Pero no podemos hacernos de la vista gorda con respecto a los fenómenos contraproducentes que no provienen de la naturaleza, sino de los desaciertos políticos y fiscales que han mostrado a través de la historia los gobiernos en Honduras. Por ello, el sector privado presentó hoy ante los candidatos presidenciales una estrategia nacional de empresas sostenibles para los próximos 4 años, basada en 60 propuestas concretas en los ejes de Estado de Derecho, estabilidad y gobernanza, política fiscal y gasto público, sistema financiero, estructura de mercado, innovación y emprendimiento, capital humano y salud. Mediante esta herramienta, queremos que se alcancen consensos sobre las políticas públicas que requiere el país para promover la inversión, la recuperación de las actividades productivas, la preservación del empleo decente, la reactivación de la economía, el crecimiento inclusivo y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia hondureña. Enfatizó en 3 factores que restringen el crecimiento incluyente: la calidad del capital humano, crimen e inseguridad y elevados costos administrativos. Para lograr estos cambios estructurales es indispensable que el sector público y el privado trabajen de la mano, con enorme compromiso, coordinación y que generen políticas públicas que sirvan de marco para trabajo de ambos sectores y nos permitan lograr un desarrollo integral que sirva de base para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030. Los candidatos presidenciales se comprometieron a implementar la propuesta de COEP en sus respectivos planes de gobierno. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. La poca efectividad para adquirir la vacuna contra el COVID-19 por parte del gobierno, para proteger no solo con una dosis, sino que con las 2 dosis, es decir, con el esquema completo a los hondureños, ha sido uno de los principales cuestionamientos realizados hoy por el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana. Estas son sus declaraciones. Monseñor Ángel Garachana instó al gobierno central a que se apresuren las diligencias para la compra de vacunas anti-COVID. Ha sido muy deficientemente manejado. Sí, no ha habido, digamos, un planteamiento desde el principio bien hecho. Esto es lo que queremos. Somos conscientes de que es una prioridad tener cuanto antes las vacunas y por tanto nos movemos, contactamos con las empresas que las producen, sino que se ha dejado. Cuando se quiso reaccionar, Centroamérica, Panamá, Costa Rica tenían 500.000 y nosotros estábamos con 50.000 y estamos viviendo un poco de las que nos van donando. Aún hay tiempo para que el gobierno pues mejore sus planteamientos y consiga abundante vacuna, no solo como donación, sino también como compras, porque el dinero, creo que dinero hay, lo único es dónde y cuándo y cómo se invierte el dinero. El obispo también se mostró en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes. Son tantas las instituciones y de tan diversa índole, economistas, abogados, universidad, partidos políticos, hasta miembros del Partido Nacional, instituciones de derechos humanos. Son tantas las instituciones que es un clamor popular. Es como si fuera casi un plebiscito. Entonces que el gobierno escuche ese clamor, el gobierno y el Congreso, y se remita, se detenga todo esto de las sedes y que quien ya se le haya concedido, que no se ejecuten esas determinaciones, porque el sentir común es que no van en favor del pueblo. ¿La Iglesia seguirá apoyando ese clamor común de la población? Sí, lo estamos apoyando, aunque no hayamos hecho una declaración, pero estamos apoyando ese clamor del pueblo, porque lo que queremos es ese desarrollo. Pensemos que el 53% de los hondureños están en régimen de pobreza extrema. Las sedes van a significar un profundo cambio o realmente va a ser la ganancia de aquellos que las crean, con muy pocos puestos de trabajo, que nos digan cuántos, que nos digan el salario,
además de los problemas que atentan contra el país, contra la soberanía y contra la Constitución. También envió un mensaje a la clase política y a los votantes. Se necesita un profundo cambio de actitud en los candidatos y también en los electores, como hemos pedido en la conferencia. Votar es una conclusión de un proceso de elección. Pienso, dialogo, conozco y tomo una decisión y deposito el voto. Un voto no comprado, no vendido, un voto no en plancha. Elijamos personas, no listados que nos da un partido, personas. Y candidatos a elección popular. Si no reúnen los requisitos de honestidad, de ética, de profesionalidad, si están marcados por la corrupción, por el narcotráfico, por comportamientos que desdicen de la función que van a desempeñar, mejor se retiren, no se presenten. Preséntense candidatos que reúnan las condiciones para que el pueblo pueda elegir buenos candidatos. Y ojalá en estos meses haya más diálogo, se busquen consensos, se busquen una alianza fuerte, se trabaje en alianzas, pero buscando un profundo cambio político y pensando en el bien de la mayoría de la población. El obispo de San Pedro Sula, Ángel Garachana, cerró con una misa en el marco de la celebración del Día del Santo Patrón de los sanpedranos. Jason Maldonado, Noticieros, Hoy Mismo. Un par de minutos solo para hacer un par de reflexiones también, por supuesto, sobre estas dos declaraciones que me parecen trascendentales y sobre las cuales hay que reflexionar un par de minutos. Don Pedro Barquero es expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarte y un gusto de saludar al pueblo hondureño a través de Hoy Mismo. Gracias. Don Pedro, decía me parece a mí, dos jalones de oreja. El primero viene de afuera, de Ricardo Zúñiga. Dice 3.000 millones de dólares se perdieron en corrupción en Honduras en 2020. Y lo otro, tienen que traer observadores creíbles porque un resultado incierto en las próximas elecciones sería devastador para Honduras. El primer mensaje, por favor. Es correcto. Esos son los dos mensajes claros que envió Ricardo Zúñiga en la reunión de hoy en la mañana del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y los mensajes son contundentes. Primero, el gobierno de Estados Unidos no va a seguir soportando lo que son los altos niveles de corrupción en países como Honduras. Y habló específicamente de la pérdida de 3.000 millones de dólares en el año 2020 por parte de este gobierno por concepto de corrupción. El mensaje es claro y contundente, no van a seguir soportando estos altos niveles de corrupción. Y el segundo mensaje también fue contundente, no van a soportar tampoco otro fraude electoral. Lo dijo de manera indirecta, pero el mensaje es claro. ¿Y eso por qué? Pues porque ellos están claros y conscientes de que la corrupción deteriora la calidad de vida de los hondureños, le quita las oportunidades económicas, le quita la salud, la educación, la seguridad, y por esos motivos es que los hondureños se ven forzados a huir del país de manera ilegal a otros países, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos es un país de leyes y tiene derecho a no querer migración ilegal. Y la raíz de la migración ilegal está en la corrupción, y ellos han decidido, desde que tomó posesión el presidente Biden, combatir el problema de la corrupción porque esa es la raíz de todos los problemas, entre los cuales está la migración ilegal. El tema de las elecciones también es fundamental para ellos. Esta vez no van a aguantar otro fraude. Esta vez quieren que hayan elecciones libres, elecciones transparentes, con resultados confiables y creíbles, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantener nuestra democracia, a mantener la estabilidad política y a mantener la paz social. Y ellos, como nuestro principal socio comercial, están interesados en que nosotros tengamos paz social y estabilidad política. Don Pedro, pero es que cuando este hombre habla de 3.000 millones de dólares, está hablando que 72.000, 75.000 millones de lempiras en un año por corrupción. Es correcto, pero eso no es ninguna sorpresa. Recordemos que hemos retrocedido 49 posiciones en el índice de transparencia internacional de corrupción. 49 posiciones es el retroceso más grande que se ha visto en la historia de la humanidad en este indicador. El FOSDE y el CNA también nos hicieron un estudio económico en el cual nos demostraron cuánto dinero se perdía año con año por corrupción del 2012 al 2018. Y en el 2018 se perdieron 65.000 millones de lempiras. Obviamente ese monto va aumentando cada año hasta llegar a 75.000 millones de lempiras el año pasado. Es una verdadera tragedia que el dinero se lo sigan robando de manera descarada. Tú ves, por ejemplo, el caso de los hospitales móviles que tanto se ha remarcado aquí en Hoy Mismo y en todos los noticieros de la Corporación Televicentro. Todavía no salen a la luz todos los responsables. Tienen una sola persona en la cárcel que seguramente lo único que hacía era seguir instrucciones. Necesitamos los autores intelectuales
culpables, que sean acusados y que sean llevados a las cortes para que paguen por esa injusticia. ¿Por qué? Porque por haberse robado esos 50 millones de dólares de los hospitales móviles es que hoy por hoy no tenemos vacunas. Porque en el mismo momento que Honduras, el gobierno se estaba robando 50 millones de dólares para los hospitales móviles, el gobierno de El Salvador estaba comprando las vacunas. Y por eso es que nosotros tenemos menos del 1% de la población de nuestro país vacunada y El Salvador ya tiene un porcentaje interesante. Entonces, esa mentira que dicen los funcionarios del gobierno de que es que los países pequeños y pobres se quedaron excluidos y que solo los países grandes y ricos tuvieron vacunas, no es cierto. Los países que tienen vacunas son los países que administraron bien la crisis, que en su momento, en vez de robarse el dinero con actos de corrupción, compraron las vacunas desde mediados del año pasado y por eso es que han avanzado bastante. Los países que no hicieron bien su tarea, como Honduras, o que peor aún, no solo no hicieron bien la tarea, sino que tuvieron robos de dinero a través de actos de corrupción, pues tenemos el resultado que estamos teniendo con menos del 1% de la población vacunada. Es uno de los porcentajes más bajos sobre la faz de la tierra. Y el otro jalón de orejas es de aquí, del líder de la conferencia episcopal, precisamente sobre el tema de la administración de la pandemia. Y él mismo decía, mire, mientras otros países tenían vacunas, aquí no se planificó, aquí no hubo una programación de compras anticipadas de vacunas y tenemos lo que estamos teniendo, que estamos vacunando, sí, pero gracias a las donaciones, principalmente. Es correcto, Edgardo. La mayoría de las vacunas que han venido han sido donaciones, no han sido gestión gubernamental, ha sido la buena voluntad de la comunidad internacional y de los países amigos. Lo que pasó con la pandemia fue un pésimo manejo. Cuando yo estaba en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, tocamos la puerta del Colegio Médico en marzo del año pasado, cuando estaba comenzando la pandemia. Los amigos del Colegio Médico formaron un equipo multidisciplinario con expertos en diferentes disciplinas relacionadas con el tema de la medicina y nos dieron un proyecto de cómo se tenía que atender la pandemia. En aquel momento nosotros se le entregamos a las autoridades más altas del gobierno de la República. Ignoraron por completo todas las recomendaciones del Colegio Médico. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que 2-3 meses después sale a la luz pública el caso exitoso de cómo Ecuador pasó de tener muertos en las calles a controlar la pandemia justamente con las recomendaciones que nos dio nuestro Colegio Médico. O sea que si el gobierno de la República hubiera atendido las recomendaciones que el Colegio Médico nos dio a principios del mes de abril, hubiéramos evitado un montón de muertos y Honduras hubiera sido el ejemplo mundial de manejo correcto de la pandemia. Pero como ignoraron las recomendaciones de los expertos en salud, pues tuvimos la crisis que tuvimos el año pasado, que todavía hoy no termina. Y ahora no solo es el mal manejo de la pandemia en cuanto a las pruebas rápidas, en cuanto a las mascarillas, en cuanto a los centros de triaje, en cuanto a andar con la visita domiciliaria, sino que ahora es con el tema de la vacuna. Tenemos muchos países alrededor del mundo que hicieron bien su tarea, que compraron las vacunas a tiempo y que ya tienen un buen porcentaje de su población vacunada. Pero aquí no, aquí se dedicaron a hacer un enorme acto de corrupción para robarse 50 millones de dólares, más de 1.000 millones de lempiras, en vez de comprar las vacunas. Y ellos son los responsables de que se estén muriendo más hondureños por la falta de vacuna hoy en día. Tengo otro tema que quisiera conocer su opinión, pero antes de eso vamos a presentar el siguiente reportaje sobre la opinión que tienen diferentes sectores en relación al tema de la generación de empleo, sobre todo con una promesa que se hizo aquí de la generación de al menos 600,000 empleos en un programa que se denominó, o en un proyecto que se denominó Honduras 2020. Subsanar el desempleo sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno. Expertos aseguran que a finales de 2019 el desempleo abierto era de 5.5%. Actualmente se duplicó, ubicándose en 10.7%. Es decir, 449.400 personas no tienen trabajo. El 13 de abril de 2016 el Congreso Nacional aprobó el programa de empleo 2020. El 25 de abril fue publicado en el diario oficial La Gaceta. En su artículo número 1, créase el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico denominado Programa Honduras 2020 como un ente de derecho privado auxiliar de administración pública coadyuvante de los procesos que se realice con el sector privado para la generación de empleo y el crecimiento económico. El 13 de septiembre de 2016, el presidente Hernández posteó: Honduras 2020 construye la principal ruta de desarrollo, el crecimiento económico con sostenibilidad ambiental y social para el país. Tiene como meta generar 600,000 nuevos empleos a nivel nacional y los jóvenes son nuestra prioridad. Vamos por más cambios. El programa 2020 fue una bandera política realmente que se dio alrededor de 2000, antes de las elecciones del 2017. Crear esa fantasía de que se iban a crear
600,000 empleos en 5 años, lo cual significa crear adicionalmente a lo que la economía crea 120,000 nuevos empleos al año. Eso no ocurrió, más bien la situación del empleo se fue agudizando. Empresarios aplazaron la iniciativa de generación de empleo 2020. Bueno, evidentemente no se cumplió, el programa ya de hecho ya está cancelado. Nos toca ahora a los demás seguir luchando para la generación de esos empleos, ¿no? Después de un año tan duro como el 2020 precisamente, esperamos que las recomendaciones, el conocimiento que le vamos a traspasar de las necesidades que tenemos como empresarios sea recibido y aplicado en un futuro por los diferentes candidatos y el que gane. Expertos aseguran que un promedio de 2.800.000 personas que pertenecen a la población económicamente activa son parte del subempleo. ¿En qué consiste el subempleo? El subempleo es aquel trabajador que dice que tiene trabajo, pero que solamente trabaja 4 horas al día y eso le impide llevar suficiente ingreso a su familia para poder cubrir sus necesidades. Y este subempleo sí en Honduras es tremendamente alto. A finales del 2019 era 60% y a finales del 2020 70%. Mientras, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, 708.608 hondureños están desalentados. Las cifras del año 2019 al año 2020 se ve un incremento de más o menos 500,000 personas que forman parte ahora de esta nueva estadística. ¿Quiénes son los desalentados? Son aquellas personas que ya no tienen ningún tipo de esperanza de conseguir un empleo en Honduras y por lo tanto son personas que están expuestas a migrar de manera irregular a otros países. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, 9 de cada 10 personas, que equivale al 91% de la población económicamente activa, tienen problema de empleo. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Don Pedro, ¿qué pasó con la generación de empleo en el país? Bueno, lamentablemente los últimos 10, 12 años ha habido un enorme retroceso en el país. Hemos estado dentro de un plan sistemático e intencional de destruir el Estado de Derecho con el objetivo de centralizar el poder alrededor de una sola persona para seguir cometiendo actos de corrupción dentro de un manto de impunidad. Y esa destrucción del Estado de Derecho ha traído a la par el aumento de la pobreza y la pérdida de competitividad. Son 29 posiciones las que hemos retrocedido en el ranking del Doing Business del Banco Mundial y hemos tenido a la par de esa caída en la competitividad una corrida de la inversión extranjera directa. En el año 2014 se invirtieron en el país los extranjeros 1.400 millones de dólares, que fue poco a poco bajando hasta caer en el año 2019, antes de la pandemia y antes de los huracanes, a 498 millones de dólares. O sea que se perdió un 66% de la inversión extranjera directa. Las consecuencias de la corrupción, Edgardo, son fatales. No solo destruye el Estado de Derecho, sino que también destruye la competitividad y destruye las fuentes de empleo. El pueblo hondureño hoy está sufriendo. 9 de cada 10 personas de la población económicamente activa tiene algún tipo de problema de empleo, o porque está desocupado, o está desalentado, o es potencialmente activo, o está subempleado. 9 de cada 10 personas. Culpa de la corrupción gubernamental que han destruido la calidad de vida del pueblo hondureño y han destruido las oportunidades económicas para todos. Don Pedro, muchas gracias por aceptar esta conversación con Noticieros hoy mismo. Muy amable. Siempre es un gusto, Edgardo. Buenas noches. Gracias. Don Pedro Barquero es expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Esto es Lo Último en Noticias. Y mucha atención, la ATIC incauta casi media tonelada de cocaína oculta en cisterna de gas. Luego de una alerta y trabajo de seguimiento y vigilancia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC ha concretado una nueva incautación de 488 kilos de presunta cocaína que era transportada oculta en una cisterna dedicada al acarreo de gas licuado de petróleo. Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la ATIC interceptaron un camión con la leyenda Hondugas, marca Freightliner, con placa PDQ 1814, modelo FL60, color blanco, que provenía del departamento de Olancho hacia la capital. El pesado vehículo era conducido por el ciudadano Kenneth Osvaldo Bonilla Rogel, contra quien en las próximas horas la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, interpondrá
un requerimiento fiscal por el delito de tráfico de drogas agravado. Para esta nueva acción antidrogas, FESCO y ATIC contaron con el apoyo de miembros de la Policía Militar del Orden Público. ATIC ha incautado casi media tonelada de cocaína oculta en una cisterna de gas. Las noticias cortas son presentadas por Diumsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece. Sujetos armados hirieron y asaltaron a un comerciante en las faldas del Cerro Juan Alaínez, en la capital. Al menos 2.000 dosis contra el COVID-19 se aplicaron a empleados de diferentes entidades, entre ellos funerarias, guardias de seguridad y barrenderos, en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vecinos de la aldea La Concepción, en la capital, denunciaron al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANAA por expropiación indebida de sus tierras para la construcción de la represa. En las próximas horas se conocerá el nuevo pliego tarifario de energía, en donde, según el Sindicato de Trabajadores de Energía Eléctrica, se prevé un aumento tras el comportamiento ascendente de los carburantes. Alejandra Navarro, Noticieros Hoy Mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por Diumsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece. El Congreso Nacional no admitió y envió a archivo hoy la solicitud de un juicio político para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que otorgaron la jurisdicción especial a las zonas de empleo y desarrollo económico sede en Honduras. 54 diputados votaron en contra y 36 votaron a favor, 2 se abstuvieron de votar a favor o en contra. El juicio político fue solicitado el pasado 24 de junio ante el Congreso Nacional por varios diputados. Bueno. Contésteme una pregunta. ¿Qué tal que a usted tengan 4 meses de no le pagar su sueldo, de no pagarle su sueldo? No, hay 4 meses, van 4 meses y no le pagan su sueldo. ¿Qué hace? 1, 2, 3, 4 meses sin sueldo. Así es de dramática la situación del personal del triaje del gimnasio José Simón Azcona en La Ceiba. ¿Hace cuánto tiempo venimos solidarizándonos, apoyando y mostrando la situación de este personal ahí? Y no les pagan, fíjense, no les pagan. Y los testimonios de hoy fueron realmente, bueno, véanlos ustedes. Entre lágrimas, la doctora Yasmín Coto expresó que su hermano murió por COVID-19. Lamentablemente mi hermano y todo su núcleo familiar, su esposa y sus hijos fueron contagiados de COVID. El COVID es una enfermedad oportunista y no sabemos en dónde, ni siquiera sabemos dónde nos contagiamos. Él asistió a su esposa y a sus hijos, pero ya para asistirse a él ya no hubo dinero. Recuerdo muy bien cuando el miércoles le dije, gordo, necesito que te hagas una tomografía, necesito que te hagas una rayos X y los exámenes pertinentes. Y él me dijo, no tengo dinero. Y yo le dije, a mí ya me van a pagar y yo te voy a mandar ese dinero. El viernes él ya entró en insuficiencia respiratoria y el domingo murió. Murió y mi pago no estuvo a tiempo. Son 3 meses donde he estado al frente de la pandemia, contratada por Fuerza Honduras, laborando para el establecimiento de salud de Sambo Creek, donde jamás he faltado a mis labores. Y cuando yo necesité mi sueldo para apoyar a mi familia, no llegó a tiempo, no llegó, simplemente no llegó y ya no teníamos dinero. Le hago la pregunta a las autoridades que se lamentan en un muro y lloran por Honduras. ¿Dónde está ese lamento? Porque en los hospitales no está, en los hospitales no hay medicamentos, en los hospitales no hay tomógrafos. En los hospitales solo te dan la lista y compra este medicamento y compra este, y si uno ya no tiene, su paciente muere solo en una sala, solito, sin nadie, y no lo volvés a ver. Lo entregas al hospital y no lo volvés a ver, porque te lo entregan en un ataúd sellado. Y no volví a ver a mi hermano, no lo volví a ver y no lo voy a volver a ver. Y así este gobierno hoy me pague todo mi sueldo, no me voy a levantar de la tumba, no lo voy a levantar, no lo voy a poder regresar a mi casa, no voy a poder decir, mira, aquí está tu tomografía, aquí están tus exámenes, atendete a tiempo. No va a ser suficiente. Ahora ya para qué quiero este dinero, ¿para qué? Si ya no lo voy a levantar. Y las
autoridades dónde están? En la calle. Las autoridades andan pegando vallas, las autoridades andan haciendo cualquier cantidad de política, menos preocuparse por el pueblo. El pueblo está muriendo en los hospitales, está muriendo en sus casas, está muriendo en los triajes. Y los políticos en Israel llorando en un muro. ¿Qué es eso? Somos un país que necesita. Ritzy Lino, licenciada en enfermería, está angustiada porque mañana le quitan su casa ya que no ha podido pagar. Ahorita la esperanza que tenía para estar con mis hijos en la casa ya no se va a dar porque hasta mañana 30 tengo que depositar. Si no, la casa, él me dijo que estaba para rematarla, la casa. Yo le expliqué. ¿Cuánto es lo que tendría que depositar mañana? ¿Cuánto es el valor que usted tiene que depositar? 40,000 lempiras que tengo que depositar mañana. ¿Y acá le deben? Son 3 meses, pero por lo menos con esa cantidad yo puedo salir adelante si me llegaran a hacer el pago. Solo mañana 30 me dan ellos entonces. Sus esperanzas, su casa, se van a espumar. Se van a espumar porque tengo 11 años de estar pagándola. ¿Qué le diría a las autoridades? Porque a esta hora nos están viendo. Que por favor tomen su mano en la conciencia. Yo, para poder tomar este trabajo, tuve que trasladar a mis hijos de una hermana que me los cuide para evitar que se me vayan a contagiar mis hijos. A esa persona también yo le debo los 3 meses, sobre 4 meses le debo, pero ella sabe mi situación en la que me encuentro, pero más es lo de la casa, que por favor me ayuden, que tomen su mano en la conciencia y que por favor me dé tiempo, que no me quiten la casa, es lo único que le pido. Son 40,000 lempiras que yo tengo que depositar mañana, si no la casa la pierdo definitivamente. ¿Qué queremos? ¡Nuestro pago! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡La lucha es constante! Tras la protesta, el personal afectado fue llamado a una reunión con autoridades de la alcaldía donde esperaban algo positivo, pero al final quedaron en lo mismo. Rocío Hernández, Noticiero Soy Mismo. Inhumano, desgarrador. ¿Habrá algún castigo por lo menos divino para el responsable o irresponsable de no pagarle a estas personas? Este personal de salud que está atendiendo pacientes COVID, arriesgando su vida y la de su familia. Son unos fracasados realmente. Y se lo vamos a demostrar después de la pausa comercial. Anoche aquí en el programa, y está grabado ahí en las redes sociales, como lo habíamos dicho en otras ocasiones, evidentemente, manifestamos nuestra frustración, decepción por el fracaso en la gestión de la pandemia. Entre otras cosas, pues porque usted sabe que esto amerita un abordaje integral. Desde allá, la atención comunitaria y primaria que tanto hemos demandado, exigido, planteado, sugerido, recomendado, en los centros de salud, en las brigadas, en los triajes, pero a nivel nacional, ¿no? Luego pasando por las pruebas, para evitar que los triajes y los hospitales colapsen, que todo es un abordaje integral. No es una herramienta nada más. Y hoy me he quedado sorprendido porque nosotros lo dijimos ayer de una manera empírica, nada más obviamente viendo lo que está pasando y identificándonos con ese dolor del personal de los triajes y tantos personas que han perdido un familiar en tantas zonas del país y ha pasado por momentos tan difíciles como el testimonio de la enfermera que miramos y escuchamos hace unos minutos ahí en La Ceiba. Pero hoy me he quedado sorprendido
porque el boletín epidemiológico de SINAGER, que siempre he sostenido aquí que este grupo de expertos, epidemiólogos, técnicos, hacen una labor excelente, muy profesional, muy ética, muy independiente, espero que no tengan consecuencias. Dice hoy lo que hemos venido diciendo aquí en el programa sobre el tema de la gestión de la pandemia. Mire usted lo que dice este documento. Vaya conmigo, por favor. Del rótulo para abajo. Mostrémoslo, por favor. Durante las últimas 4 semanas epidemiológicas, paulatinamente se ha incrementado la tasa de morbilidad. Los contagios van para arriba. El departamento de Francisco Morazán y el departamento de La Paz siguen siendo los departamentos con mayor riesgo epidemiológico. Los cambios a nivel departamental no son significativos y el comportamiento de la pandemia COVID-19 tiende a agravarse. Subraye eso, tiende a agravarse. La presión sobre las unidades hospitalarias no cesa, con la particularidad de que se incrementa el número promedio diario de pacientes graves, aumentan los graves y se mantienen los pacientes que requieren cuidados intensivos. Vea esto, las autoridades sanitarias siguen implementando medidas de contención que ya probaron ser inefectivas. La cobertura de vacunación avanza lentamente sin impactar en ningún grupo de alto riesgo estratégico o priorizado. A lo anterior habría que agregar la eventual necesidad de incrementar el número de inoculaciones, o sea, de vacunaciones. El cambio de inóculo que plantearía una campaña eterna de inmunizaciones COVID-19. Tampoco se cumplen las medidas de prohibición de funcionamiento de ciertos establecimientos. Buena parte de la población no acata las medidas de bioseguridad y nuevas variantes aparecen en el escenario. El informe tardío de la Secretaría de Salud sobre las nuevas variantes detectadas circulando no aporta elementos al análisis para el riesgo epidemiológico del país. Son historia. Al momento, lo que debería importar es la llegada inminente de la llamada variante Delta. La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, variantes con una paulatina mayor agresividad, virulencia y transmisibilidad, aunado a una mayor protección residual de las vacunas en uso, en la seguridad de que sucederán nuevas mutaciones que eventualmente darán vida a una nueva cepa, es conveniente replantear la estrategia general para enfrentar la pandemia COVID-19, transitando del concepto de contención al de gestión de riesgo. Qué claro y qué contundente este informe de boletín publicado hoy por SINAGER. Sobre ese tema yo quiero un comentario breve, por favor, porque tengo muchas preguntas que hacerle al científico hondureño, médico hondureño, es decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Marco Tulio Medina, que nos acompaña esta noche. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opina de ese informe? Me parece un informe totalmente científicamente muy bien estructurado, con una visión clara de lo que está pasando. Tenemos una situación epidemiológica y de salud pública bastante grave, lo cual implica replantear todas las estrategias, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y ante la nueva situación de las variantes, tenemos necesariamente que hacer un análisis de esas estrategias. Creo que el documento es un documento muy bien elaborado, que plantea no solamente el componente, digámoslo así, de la vacunación, sino que asimismo las medidas de salud pública necesarias y asimismo la vigilancia molecular, es decir, la evaluación de esas variantes que pueden transformar claramente todo el escenario que actualmente estamos enfrentando, prolongando esta pandemia no solamente a 1 año, sino que hasta probablemente 2 años más, lo cual realmente es preocupante.
Con el doctor Marco Tulio Medina conversamos mucho, intercambiamos información, él me comparte su experiencia, su conocimiento y es tremendo la conversación con el doctor y el aprendizaje con el doctor Marco Tulio Medina. Y me he dado a la tarea, bueno, desde el inicio de la pandemia, de tener los boletines epidemiológicos. Es correcto. Momentito, doctor, momentito. Quiero decirle, terminar la idea. Discúlpeme. Con todo respeto, doctor. Mire, aquí está. No traje más pero aquí están los boletines. Y mire, doctor, usted sabe lo que está pasando aquí en Tegucigalpa actualmente. Y a nivel nacional se sabe. Aquí los triajes están con más pacientes de los que pueden atender. Ayer habían 80 pacientes esperando un cupo en un hospital y no había cupo. Entonces tenemos los hospitales llenos, saturados, colapsados. El San Felipe, el Hospital Escuela, el Hospital María, el Tórax y los triajes también. Pero mire, doctor, a mí lo que me llama la atención es aquí se ignoran las recomendaciones, doctor. Olvídese lo que usted dice, doctor. Olvídese lo que dice aquí la doctora Silvia Portillo, el doctor Sierra Hoffman, el doctor Videa, todos los expertos que se entrevistan aquí, el doctor Tito Alvarado, el doctor El Zapalo, todo el mundo. Olvídese todas esas recomendaciones de los expertos. Y está bien que no les paren bola, que no hagan caso. Pero, doctor, que no le hagan caso a los boletines que la misma SINAGER dice, sobre todo aquí en el Distrito Central, realmente es una incapacidad absolutamente impresionante. Es decir, no tengo ninguna forma de poder entender esto, doctor. Mire, revisando hoy los boletines, me fui a 1 de marzo, 22 de marzo, hace ya 3 meses. Y ya en marzo, marzo, doctor, 22 de marzo, hay otro del 8 de marzo, pero vaya, vamos con este. Mire lo que decía aquí ya en marzo. Está subrayado ahí. Francisco Morazán está con problemas. O sea, ya estaba el foco rojo en Francisco Morazán, El Paraíso, Cortés, La Paz, Atlántida. Los más afectados. Mira. Con tasas de mortalidad más altas en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz y Cortés. En marzo nos están hablando de Francisco Morazán. Y de ahí sucesivamente, porque estos son semanales, miren. Semanales. Si desde marzo nos están diciendo esto, doctor. Llega el 28 de junio, doctor, y nos dice que el departamento de Francisco Morazán y el departamento de La Paz siguen siendo los departamentos con mayor riesgo epidemiológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto, doctor? Que no han hecho nada en Francisco Morazán y no han hecho nada en La Paz, por Dios santo. Si no le hacen caso a la misma información de SINAGER, ¿qué podemos esperar, doctor Marco Tulio Medina? ¿Qué puede esperar la población tierra adentro, doctor Marco Tulio Medina? Mire aquí, desde el 22 de marzo, y como esto lo hacen semanal, o sea, no es que invento, es que no me dijeron. No, semanalmente les vienen diciendo. Mire aquí cómo está la alerta o el foco de los indicadores de riesgo en las semanas desde el 8 de marzo, del 13 de marzo y del 20 de marzo, en Francisco Morazán. Mire, doctor. Mire, Francisco Morazán, mire, en rojo, desde el 8 de marzo. Entonces, doctor, si a usted le dicen que viene la tormenta, usted sabe lo que hay que hacer, doctor. Pero aquí, si ni siquiera esta gente que son expertos epidemiólogos de SINAGER que están haciendo este trabajo, hacen caso, yo pregunto, ¿qué hace la región sanitaria aquí del Distrito Central? ¿Qué hace la región sanitaria de Francisco Morazán? ¿Por qué no le preguntan al doctor Cosenza, a la doctora Dinora allá de la región de Cortés, a la doctora Lesbia Villatoro de la región metropolitana de San Pedro Sula, que les vengan a decir cómo se hace esto, doctor? Porque allá la situación es diferente a lo que estamos viviendo aquí en Tegucigalpa. Entonces, doctor, estas son las cosas que yo digo, y discúlpeme, doctor, pero sé que tenemos tanto de qué hablar con usted, ¿verdad?, para aprovecharlo, pero esto realmente a mí me indigna mucho porque frustra, decepciona, porque esto, ¿sabe qué significa, doctor? Muertos.
Esto lo sabe usted mejor que yo, significa muertos, doctor. Y mire desde cuándo ellos vienen advirtiendo esta situación y no se hace algo para evitarlo. Doctor Medina, por favor. Mire, yo quiero comentarle una situación que nos ha preocupado enormemente. Se creó un comité de vigilancia a nivel nacional, organizado, dirigido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y donde participa el comité COVID-19 de la universidad. Y desgraciadamente, igualmente ahí, al interior de ese comité, donde también SINAGER participaba y otras entidades de nuestra estructura social, y ahí tampoco se llegó a un acuerdo apropiado. Es más, esta información que era importante analizarla de una manera organizada, no fue hecha de una manera como hubiéramos querido, de tal manera de que ese Comité Nacional de Vigilancia actualmente está inactivo. Creo que es necesario un llamado de atención a todos los integrantes particularmente de la Secretaría de Salud y de otras áreas del mismo gobierno y de la sociedad civil, para que nos volvamos a integrar y para que podamos actuar, pero particularmente la Secretaría de Salud tiene que estar presente, escuchar también otras opiniones. Creemos de que esta situación de no escuchar a SINAGER realmente es grave. El hecho de que el Comité de Vigilancia actualmente está inactivo es igualmente grave, y lo que es más grave son las consecuencias de no tener una estrategia apropiada que permita abordar los problemas. Somos, como decimos, el ser humano es uno de los pocos seres vivientes que siempre chocamos con la misma piedra. Volvemos a chocar con la misma piedra y no entendemos de que es crucial analizar dónde hemos cometido errores, dónde estamos haciendo las cosas bien, pero el no estar bien organizado realmente representa una situación bastante grave. El rector Herrera, lo hemos discutido sobre esta situación que nos preocupa enormemente, de que esta coordinación que debería de existir con los diferentes grupos académicos y de la sociedad, SINAGER por supuesto, debería de estar integrado claramente de una manera tal de que pudiéramos estar viendo qué es lo que se está cometiendo de error y consecuentemente corregir estos errores de una manera más apresurada. Doctor, no sabe cuánto yo agradezco el aporte suyo, el doctor, también del señor rector, y el apoyo de la universidad en toda esta gestión de la pandemia. El último comunicado donde piden acelerar el proceso de vacunación, reducir de 3 meses al tiempo, al intervalo correcto de la aplicación de las vacunas, es realmente impactante, doctor. Es decir, ahí están los expertos, ahí está el conocimiento, ahí está la academia diciendo lo que tienen que hacer y no lo hacen, doctor. Es correcto. Mire, yo he preparado unas diapositivas con el objeto de hacer un análisis científico por qué nosotros debemos de acelerar el proceso de vacunación, reducir los tiempos de vacunación, completar el círculo y es más, ir pensando ya en refuerzos, no solamente 2 vacunaciones, eventualmente tendremos que ir pensando en una tercera vacunación. Asimismo, el uso de las medidas de bioseguridad y la necesidad de estar monitoreando las variantes, porque eventualmente, como yo en algún momento le comenté, esta situación que vivimos en Honduras puede crear una variante hondureña grave, porque el virus está circulando libremente y está cambiando. Esa diapositiva que yo quisiera mostrarle en este momento, no sé si la podemos ver, vemos ahí el virus del SARS-CoV-2. El virus del SARS-CoV-2, podemos ver en esa diapositiva grande una serie de partículas de color azul que están invadiendo una célula. Imagínense la cantidad de partículas azules alrededor de esa esfera.
que es una célula. Y consecuentemente esas partículas son múltiples y eso produce un daño a las diferentes células de nuestro organismo, particularmente el endotelio, que son la estructura que está alrededor de los vasos. Luego, sobre las estructuras celulares, por ejemplo, las células olfatorias, y produce la afectación de la anosmia, es decir, no poder oler. Y si podemos ver la siguiente diapositiva, vemos aquí la estructura de ese virus. La estructura del virus tiene varios componentes muy importantes. Esa espina, la espina que ustedes ven, que es la estructura más grande en color verde, azul, es allí donde ocurren los cambios, las mutaciones. Esa espina es la que penetra en un receptor que todos debemos de conocer y recordar, que es el receptor AC2. Cuando cambia esa espina, puede provocar una mayor contaminación. En la siguiente diapositiva que me gustaría yo mostrarles, vemos que las variantes en ese color rojo, esa es una de las espinas, van cambiando, y al ir cambiando pueden penetrar y penetrar más fácilmente ese receptor AC, y en el caso de la variante Delta es incluso esas espinas penetran de una manera más fácil que contamina mucho más a la célula. Es decir, ahí es donde ocurre la mutación. Incluso en el caso de la India se ha observado que ahora hay una doble mutación y ahora se está hablando de la variante Delta Plus. Ahora, quisiera yo poner el ejemplo de las lecciones aprendidas. Mire, el virus del Zika, hubo dos fenotipos y dos genotipos. El genotipo africano, que no provocaba lesión en el cerebro de los bebés en formación, y el genotipo asiático, que es el que llegó a Brasil, que llegó a Honduras. Ese virus fue cambiando paulatinamente. A medida que iba pasando de un país a otro, iba cambiando. Y cambió de tal manera que luego el genotipo asiático dejó unas lesiones cerebrales, niños con una malformación. La siguiente, por favor. Mire, aquí están las lecciones de la pandemia de 1918. Entre 1918 y 1920 ocurrieron 4 picos. El último, el del año de 1920, es el pico más alto. ¿Y por qué ocurrió eso? Veamos esa fotografía ahí que ustedes la están viendo de una manifestación patriótica en Filadelfia en 1918. Todos pensaron en Estados Unidos en ese momento que la pandemia ya había desaparecido. Y para sorpresa, esa multitud que ustedes ven ahí sirvió para que surgiera el tercer pico. Y mire, esta lección nos puede plantear de que esta pandemia se puede extender sin problemas por 2 años más si no tenemos todas las medidas de bioseguridad. Allí en 1918 no había distanciamiento, había una actitud relajada, es más, estaban celebrando lo que ha venido ocurriendo aquí en Honduras. Lo que yo le decía, el ser humano vuelve a caer sobre la misma piedra. Y finalmente, quisiera yo resaltar el día de hoy lo que el grupo de Oxford acaba de publicar, que es el estudio COMCOP. Este es un estudio en el cual se comparan las vacunas. En este momento, la combinación de vacunas, particularmente la de Pfizer y AstraZeneca, ha demostrado claramente que las podemos llevar y mezclar. Probablemente, y esa es la hipótesis, podremos mezclar otras, pero tendremos que tener más datos. Pero las vacunas es una herramienta, pero si no tenemos la otra, que es la bioseguridad, el fortalecimiento de los triajes, la vigilancia epidemiológica, pareciera que estamos 100 años atrás y que no hemos avanzado en Honduras. Tenemos que aprender de las lecciones y el riesgo de que esta pandemia se nos escape
por los siguientes 2 o 3 años hacia el futuro si no aprendemos de las lecciones que hemos tenido en la historia y las que estamos teniendo en el pasado inmediato, lo que usted mencionaba muy ejemplarmente con el reporte de SINAGER. Tremendo mensaje, doctor, tremendo mensaje el suyo, tremenda advertencia, muy clara y contundente. Tengo que hacerle un par de preguntitas, doctor. La primera, hay mucha preocupación de unos 46,000 hondureños, adultos mayores, bueno, diferentes edades, por el tema de la Sputnik. ¿Sabe usted que solo tienen una dosis? Ya se cumplió, ya lleva un poco más de un mes de esta primera dosis. No se sabe nada de la llegada de una segunda dosis. Ya sabe usted que a diferencia de las otras vacunas, la Sputnik, la primera dosis tiene un componente y la segunda dosis tiene un componente diferente. Las otras prácticamente son el mismo componente. Entonces no es así nomás que se puede combinar la Sputnik con una de AstraZeneca, con una de Moderna, con una Pfizer u otra. Me refiero que requiere el análisis de los expertos sobre este tema. Pero yo quisiera saber cuál es su opinión, doctor, en el caso de qué se puede hacer con estos hondureños que tienen 46,000 personas más o menos que tienen una dosis de Sputnik. ¿Qué se debe hacer con ellos? Bueno, en primer lugar, si se puede conseguir esta segunda componente del adenovirus 5 de la vacuna Sputnik sería lo idóneo. Pero ante la posibilidad de que no llegue en las siguientes 2 semanas, se debe de hacer una revisión de los datos científicos que están siendo recabados, particularmente por el grupo de Argentina, que está viviendo las mismas circunstancias. También hay un estudio que está siendo llevado en Bielorrusia, Azerbaiyán y en Emiratos. Estos datos deberían de ser también recabados rápidamente para ver, igual que ha ocurrido con el estudio CONCOV de Oxford, si estas combinaciones con otro tipo de vacunas genera una respuesta de defensas o anticuerpos lo suficientemente potente. Creemos de que partiendo del principio de que la partícula que es más relevante en toda la estructura del virus es la espina, y casualmente es la espina sobre la cual se coloca sobre estos adenovirus, incluyendo el adenovirus que es un adenovirus del chimpancé, en el caso de la vacuna de AstraZeneca. Pienso yo que estas dos vacunas son las más similares, igualmente la vacuna de Sinovac, de tal manera de que se podría, desde el punto de vista hipotético, pensar de que la posibilidad de combinar la vacuna de Sputnik con una de AstraZeneca. No obstante, también puede valorarse la posibilidad de la vacuna de Pfizer o la Moderna. Creo yo que en este momento lo que se tiene que acelerar es la conjunción de datos que nos permita tomar la decisión lo más pronto posible, y yo sé en este momento de que tanto Rusia está combinando con la vacuna Sinovac, como asimismo se está haciendo la evaluación con la combinación Sputnik con la vacuna AstraZeneca. Creo que estos datos los tendremos relativamente pronto, porque hay una urgencia mundial para poder tomar decisiones apropiadas. Por ejemplo, esta información que comparto con usted, doctor, y nuestros amables televidentes es de hoy, de Guatemala. Usted sabe que Guatemala compró y recibió 150,000 dosis de Sputnik y las aplicó. Y ahora, hoy, la ministra de Salud de Guatemala exigió a Rusia que devuelva el dinero que pagó por las 8 millones de Sputnik y plantea otros escenarios para renegociar. La ministra Amelia Flores dice que dieron 5 días de plazo al Fondo Ruso de Inversión Directa para que devuelva los fondos, devuelva el dinero, y 20 días para que envíe la segunda dosis de Sputnik V. O sea, ¿están planteando una renegociación o que le devuelva el dinero y renegociar de nuevo este asunto? Porque pagaron 8 millones, pagaron, no sé si son, ya le digo, son 614.5 millones de quetzales.
pagó, es decir, por 8 millones de dosis. De esas solo habían llegado 150,000. Pero aquí lo que están diciendo, aparte de la renegociación, es que le están dando un plazo de 20 días para que Rusia envíe la segunda dosis de Sputnik. En ese sentido, el gobierno debería hacer lo mismo, porque la primera opción es tener la segunda dosis, ¿verdad, doctor? Totalmente, creo que se debe de hacer una presión directa y se le debe de exigir el cumplimiento del contrato. La situación es que estamos hablando de vidas y esto es realmente delicado, de tal manera que es correcto, se debe de dar un plazo corto de 2 semanas o 20 días, como lo ha hecho Guatemala, y de esa manera contar con estas vacunas que son necesarias para cerrar el ciclo. Pero está la opción B que estamos hablando, que es la combinación de vacunas que también deberá de ponerse dentro del escenario para efectivamente, ante la eventual circunstancia que no recibiéramos la vacuna a tiempo, estos ciudadanos hondureños puedan estar cubiertos. Pero sí se debe de hacer un enérgico llamado a las autoridades rusas para que hagan un cumplimiento de lo que ha sido pactado. Y otra pregunta, de no tener la Sputnik, la segunda dosis, para mediados de julio, pongamos. Obviamente esta población tiene que seguirse cuidando mucho, usar la doble mascarilla, ya sabemos todo lo demás que tienen que hacer y en realidad todos, los vacunados o no vacunados, con 1 y con 2 dosis, seguirse cuidando. Pero la pregunta en este caso sería, si toca utilizar la AstraZeneca o finalmente la Moderna o la Pfizer, ¿sería como un refuerzo? O sea, ¿sería como aplicarla como segunda dosis a la primera dosis de Sputnik, o sería comenzar de cero el esquema, aplicar una de Moderna, una de AstraZeneca o una de Pfizer como primera dosis y en el tiempo del intervalo de un mes aplicar la segunda dosis? Porque bajo ese esquema serían 3, la primera dosis de Sputnik y las otras 2 de cualquier otra casa farmacéutica, o el otro planteamiento, el otro escenario, que sería cualquiera de las otras con las que se pueda combinar, pero solo como refuerzo, doctor. Bueno, hay un aspecto que es crucial, que cada persona tiene una inmunidad muy específica. No podemos generalizar en cuanto a los niveles de inmunidad. Es más, le voy a comentar, por ejemplo, en Nueva York ocurrió que las personas que habían recibido trasplantes y consecuentemente estaban recibiendo medicamentos para reducir la inmunidad, al detectarse la cantidad de anticuerpos en su cuerpo, estos eran bajísimos y ha ocurrido en este grupo de personas una gran mortalidad. Es decir, cada persona bajo su condición debería de individualizarse cuántos niveles de vacunas se requieren. Esto se ha replanteado asimismo en el caso de República Dominicana, donde la ministra de Salud había planteado recientemente, el día de ayer, de que iban a colocar un tercer refuerzo. En Cuba, la vacuna cubana está siendo aplicada con 3 dosis. Realmente, a mi juicio, deberá de hacerse una individualización de los casos, ver qué cantidad de anticuerpos genera idóneamente un ser humano para poner un reforzamiento, es decir, hasta 3 dosis de la vacuna. Pero en el caso concreto de Sputnik, yo creo que deberíamos particularmente plantear la posibilidad de cualquiera de estas vacunas y lo idóneo sería tener incluso hasta una tercera dosis. Pero los datos científicos serán los que finalmente tendrán, como decimos, la voz cantante, el juicio deberá de estar sujeto a qué información científica vayamos teniendo. Pero hipotéticamente, realmente sí deberíamos de estar pensando en utilizar la combinación de vacunas y eventualmente pensar en un tercer reforzamiento, dado que en el caso de la variante Delta, para poner un ejemplo, esta disminuye la efectividad de las vacunas, de tal manera pues de que tendremos que estar muy abiertos a este tipo de escenario.
el 15 de julio deberíamos tener una respuesta ya para estas 46,000 personas, doctor. ¿Está de acuerdo con...? Totalmente. Totalmente. Creo que aquí es donde se debería de establecer un grupo de académicos, de virólogos, de inmunólogos, no solamente de nuestro país, sino que de la región de las Américas. Deberíamos de estar trabajando académicamente y no como islas. Mire, nos damos cuenta de lo que pasa en otro país por la comunicación de los periodistas, pero las interacciones académicas deberían de ser aún más fuertes, incluso con nuestros colegas de Europa, de Estados Unidos. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo y que esto nos permita, junto con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, a lograr estos esfuerzos. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de vacunas, pero aquí en nuestra región deberíamos de crear, como se dice, un tanque de pensamiento, un think tank para tomar decisiones. Y estoy seguro que en el caso de varios expertos hondureños, Sir Salvador Moncada y otros, seguramente estarán muy anuentes a participar en estas decisiones tan trascendentales para nuestro país. Pero que hagan caso, doctor, ¿verdad? Porque mire, aquí está el boletín de SINAGER, usted lo que dijo el comité de vigilancia, que está desactivado. Bueno, doctor, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable, doctor Marco Tulio Medina. Es científico hondureño, un reconocido científico hondureño, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un tremendo reconocimiento nacional e internacional. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Medina. El testimonio de la licenciada en enfermería Ritza Lino hoy en el triaje del gimnasio Simón Ascona en La Ceiba, que tienen 4 meses sin pagar, ha causado un tremendo impacto. Y muchas personas se han comunicado al noticiero en el transcurso del programa para decir que quieren apoyar a la licenciada en enfermería Ritza Lino. Y la hemos contactado a esta hora de la noche y nos tomamos 2-3 minutos. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Dónde está? Yo estoy aquí en la casa, en la colonia Los Robles, aquí en La Ceiba. Los Robles. Sí. ¿Esa casa donde usted está esta noche es su casa? Sí, es la casa que estamos pagando. Es la casa que están pagando. ¿Cuánto paga usted mensualmente? Son 6.580. 6.500. Cada 5 de cada mes. El 5 de cada mes paga 6.580, la cuota mensual. Sí, la cuota mensual. Cuando me retraso, digamos que voy a pagar el último de cada mes, son hasta 7.000 lempiras de intereses. Hasta 7.000 lempiras, sí. ¿Cuántas cuotas debe, licenciada? El problema fue que a mí me llamaron en el mes de octubre de los 6 meses de gracia que aplicaba. Me pidieron una constancia de trabajo y me pidieron el RTN numérico para que me aplicaran los 6 meses de gracia. Entonces yo conseguí todo lo que me pidieron a mí. Y después de eso, me dijeron que no era necesario el agente de FICOSA que yo me presentara, que inmediatamente iban a activar lo que era los 6 meses de gracia. Y me llamó de repente el abogado y me dijo a mí que fuera al banco, que la casa la iban a rematar. Entonces yo le expliqué a él de que por qué le llamaban a las personas, ¿verdad?, a que tenían los 6 meses de gracia y no lo aplicaban, que por qué engañaban a las personas, que asesoraran a sus agentes, ¿verdad?, antes de llamarle a las personas. Entonces yo le expliqué que mi esposo, él estaba embarcado, pero como vino lo de la pandemia, a todos ellos, él es marino de crucero. Lo mandaron hace un año, en mes de mayo,
le tocó venir y que nosotros estábamos viviendo de lo que él chapeaba y de lo que él hacía panes, con eso sobrevivíamos. Le expliqué mi situación, que tengo 2 niños también, ¿verdad? Y que yo estaba trabajando con la organización Fuerza Honduras. Y que yo no le podía decir a él cuándo va a ser que les iba a cancelar, por la sencilla razón de que no sabía cuándo nos iban a pagar. Y hace 3 días me volví a llamar para este último 30. ¿Hace cuánto no le pagan a usted, licenciada? Tenemos 3 meses y el 13 de julio cumplimos 4 meses. El 13 de julio. 13 de julio vamos a cumplir los 4 meses. Discúlpeme, ¿ese pago mensual de cuánto es? Más o menos. ¿Qué dice? ¿El pago mensual más o menos de cuánto es? ¿De qué me Del salario, más o menos. Del salario, mire, yo estoy haciendo la función de licenciada, pero yo estoy cobrando como auxiliar. Ajá. ¿Más o menos eso es? 12,600 es que estoy ganando, 12,600. O sea, más o menos lo que le deben a usted son como unos 40,000 empiras, póngale, más o menos. Sí, más o menos, sí. ¿Y le dijeron a usted que iba a perder su casa por esa deuda? Sí. O sea que yo tenía que conseguir los 40,000 para que me pudiera ¿cómo es? Sí. Hacer una nueva negociación ahí para el tema de la deuda. Una nueva negociación. Sí, muy bien. Él me dijo que no iban que trataba de conseguir esa cantidad por la sencilla razón de que él no sabía, que él no me iba a decir a mí, no le vamos a cobrar, y tampoco no le puedo decir que se va a desestimar el caso. Yo le dije a él de que me diera tiempo, que yo pudiera hacer actividades de barbacoa para yo poder pagar lo que es algunas cuotas, y cuando me pagaran, ¿verdad? Yo pensé que por lo menos en este mes, este 30, que por favor nos hubieran hecho el depósito para poder pagar eso. Actividades de barbacoa, me dice. Sí, hacer algunas actividades. Eso fue lo que yo le dije al abogado cuando él me... O sea, usted dijo... Me llamó. Usted le dijo... El mes pasado. Sí. Confiando de que este mes tal vez nosotros ya nos hubieran cancelado. Entonces eso fue lo que él me dijo a mí. Ya hace 3 días él me llamó que tenía que depositar el 30 de este mes. O sea, mañana. Sí. Bueno, mire, o sea, usted se iba a dedicar a vender comida para tener fondos y poder pagar. Sí, poder pagar. Ustedes están en el triaje del gimnasio José Simón Ascona, ahí en La Ceiba, ¿verdad? Sí, y yo estoy en el área de la metropolitana. ¿Ustedes ven pacientes ahí sospechosos o confirmados de COVID? Sí, ahí se ven pacientes sospechosos de COVID. Y pacientes, algunas veces me ha tocado la estabilización con pacientes con COVID. Sí, claro. ¿Se ha contagiado usted, licenciada? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Muy bien. Bueno, mire, estoy seguro que muchos funcionarios ejecutivos de FICOSA están viendo el programa esta noche. Y entenderán esta situación por la que está atravesando usted. Y claro que es entendible la posición también del banco como cualquier otra relación comercial, ¿verdad? Es entendible. Pero estoy seguro, licenciada, que
Mañana usted va a recibir una llamada telefónica para poder conversar con usted y ver de qué manera se hace un replanteamiento de su deuda y buscar la mejor manera de que usted esté más tranquila y que no pierda su casa. Estoy seguro que ellos van a hacer un esfuerzo en ese sentido, humano, solidario con usted, le van a tender la mano, como seguramente lo han hecho, pero más todavía para que usted pueda no perder su casa y poder trabajar con tranquilidad, porque ahí imagino lo que significa para usted estar atendiendo pacientes COVID y estar pensando que usted, sus 2 hijos y su marido van a perder su casa. Sí, porque incluso mis hijos tuve que trasladarlo con una hermana mía para que si yo llegara a contagiarme, no contagiar mis niños. Sí. Todo ese riesgo, los niños míos los tengo los fines de semana. Ellos vienen de viernes, sábado y domingos pasan conmigo. Muy bien. Ya el lunes, con pesar, tengo que trasladarlo con una hermana mía para siempre tener la prevención de no contagiarme en el caso que yo me hubiera contagiado. Claro, claro. Bueno, por un lado, hay 3 cosas. Lo que le planteo de que seguramente usted va a recibir esta comunicación para sentarse con usted unos minutos y ver a nivel de banco qué se puede hacer, número 1. Número 2, hay mucha gente que se ha comunicado con el noticiero que quiere apoyarla, por eso solicitamos. Este número de cuenta que está ahí es el suyo, ¿verdad? Personal. Sí, es... Muy bien. Mañana vamos a estar en comunicación con usted para seguirla apoyando y agradeciendo a nuestros amables televidentes que también se han identificado con usted, pero no es responsabilidad de Ficosa, no es responsabilidad de la población, no es responsabilidad de nuestros amables televidentes que son extremadamente bondadosos, generosos, solidarios, impactados con su testimonio de hoy. Es responsabilidad del Estado pagarle a usted su salario como corresponde. Ordenarse y pagarle, porque es injusto. No me explico cómo hacen tantas cosas que hacen y no le pueden pagar el salario a usted y a sus colegas, y al personal de salud ahí en el gimnasio, en el triaje del gimnasio José Simón Ascona. Así, pero vamos a salir de esta. ¿Le parece, licenciada? Vamos a salir de esta y la vamos a acompañar, la vamos a apoyar para que usted y sus colegas, sus compañeros de trabajo ahí salgan bien librados de esta situación. Muchas gracias, les agradezco por el apoyo y las personas que me han estado llamando. Yo les doy muchas gracias y que Dios me los bendiga, porque como ya son 11 años de estar pagando la casa, no es fácil, ¿verdad? Entonces son cosas imprevistas que uno no espera definitivamente, pero sí se da y le doy gracias por el apoyo que ahorita me está brindando. Y pedimos a las autoridades, porque también nos dimos cuenta, no sé si usted nos puede confirmar, licenciada Lino, que van a recortar el personal del triaje. Bueno, eso fue lo que le explicaron a las compañeras, supuestamente el 50%, no es seguro porque todavía a mí no estaba yo presente en el momento que lo dijeron, ¿verdad? Bueno, confiemos que esto no suceda, porque sería también grave, catastrófico por el tema de la pandemia, por todos los pacientes que ustedes atienden. Realmente la labor que hace el personal médico en los triajes es valiosísima para salvar vidas. Lastimosamente las autoridades no lo valoran de la misma manera, ese tremendo esfuerzo, compromiso, sacrificio, dedicación que ustedes y a nivel nacional tiene el personal médico en los triajes. Muchas gracias por atender esta llamada, licenciada. Y gracias nuevamente. Mañana, Dios me los bendiga. Mañana vamos a estar con usted mañana y con el personal ahí apoyándolos. Ahí vamos a estar mañana. Nahum Monge, nuestro corresponsal ahí en La Ceiba, va a estar ahí. Y Gustavo Bustillo van a estar con ustedes ahí mañana. Vaya, pues gracias nuevamente. Gracias, licenciada. Gracias a todos. Gracias a usted. La licenciada Ritza Lino, licenciada en enfermería. No tengo nada más que decirles. Más que usen doble mascarilla, por favor. Ya ve usted cómo están las cosas.
usen doble mascarilla. Puede ser esta quirúrgica, 2 quirúrgicas, 2 de tela, la KN95 primero, la otra. Lo dijimos aquí hace 3 meses, tenemos una campaña, ahí está, use doble mascarilla. El fin de semana pasado lo dijo la OMS y no tarde el CDC de Atlanta en Estados Unidos decirles, vuelvan a usar mascarilla. Ya lo hizo hoy un condado allá en el estado de California, que volvieran a usar mascarilla. Así que hágalo, por favor, hágalo por la vida, por su vida y la vida de su familia. Buenas noches y que estén bien.